Hoy estamos con dos personas que en su momento estuvieron en la elaboración y en el debate de esta Constitución, pero tienen visiones absolutamente diferentes. Tienen posiciones absolutamente encontradas respecto a el mismo artículo que se sentaron a debatir en su momento, y es también un privilegio poder tener a otra persona que, si bien no estuvo en ese debate en ese momento, realizó especializaciones en el exterior inclusive respecto al derecho constitucional. Hoy es profesor, al igual que todos nuestros invitados, de derecho constitucional, y es uno de esos programas que, como les decía al inicio hoy de AAM a través de Noticias Paraguay, nos permite pegarnos el privilegio de dejar inclusive una misión de colección, porque son personas muy respetables en la sociedad, aunque tengan hoy posturas absolutamente diferentes en algunos casos. Quiero dar la bienvenida al doctor Luis Lescano Claude, exministro de la Corte Suprema de Justicia, constituyente también. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches a los presentes, con quienes comparto este programa, y a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña el doctor Jorge Seal, también constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con los compañeros. Y también está con nosotros, ex senador de la República, un hombre a quien Nicanor recuerda perfectamente bien porque fue clave como para evitar el juramento de Nicanor Duarte Frutos, a pesar de ser del Partido Colorado, y uno imaginaba que por una cuestión de partido sencillamente ya permitiría el juramento de Nicanor. Sin embargo, se plantó, se posicionó, dijo: no es lo que debatimos en la constituyente. Constituyente, él también, profesor de Derecho, Hugo Estigarribia. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Santiago, un placer estar aquí. Un saludo a Luis, a Jorge y a la teleaudiencia. Debo aclarar que también invitamos al doctor José Altamirano, también invitamos al doctor Campos Cervera para que puedan estar con nosotros y que el debate sea más equitativo, pero lastimosamente no han accedido por diversas circunstancias a la invitación y considerábamos importante poder hacer este debate en este momento. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Doctor Lescano Claude, el artículo 189 de la Constitución Nacional es un premio entendido como un derecho, o es una obligación para quien ejerció la presidencia de la República, y sobre todo una obligación de la que no puede desprenderse por el resto de su vida, por eso lo de vitalicio? Bueno, en primer lugar tengo que aclarar que mi opinión es exclusivamente jurídica, es decir, sin tener en cuenta a quienes pueden beneficiarse de este cargo y de las opiniones que emita. Entiendo que, como cualquier cargo, se trata de un cargo al cual determinadas personas tienen derecho. Es decir, no se puede imponer a ninguna persona en un Estado de Derecho el desempeñar necesariamente un cargo, y como único cargo, y además por el resto de su vida, es decir, en forma vitalicia, sin que tengan posibilidad de renunciar a ese cargo, y tienen que desempeñar un cargo que hasta hoy es un cargo no remunerado. No se ha previsto desde 1993 hasta 2018, no se ha incluido una dieta para los senadores vitalicios. Entiendo yo que esas circunstancias son inadmisibles en un Estado de Derecho. Y ese era el contexto, porque esa puede ser la interpretación que tengamos hoy muchos quizá, pero ese era el contexto en el que redactaron el artículo 189 cuando debatían en la constituyente, ¿o era otro contexto y otro escenario donde sí una prohibición de por vida era hasta una garantía? No, en la constituyente en ningún momento se hizo mención a una limitación. Por ejemplo, lo nuevo es mencionar esa limitación al poder del presidente. En los debates en la Convención Constituyente en ningún momento se habló de lo que se pretendía era limitar el poder de expresidentes, de que no pudieran ser
no pudieran continuar ejerciendo parte del poder político como senadores activos. De eso no se habló, sino que por el contrario, verdaderamente se pensó mucho en la situación que se daba en ese momento, se pensó en quién era presidente en ese momento, que era el general Andrés Rodríguez, que en 1993 iba a tener 70 años. Es decir, estaba muy presente la figura de él y tratar de darle un lugar en el cual pudiera seguir activando políticamente. Es decir, también una forma de, hablaron algunos de agradecimiento a él, de no dejarlo después de ser presidente de la República sin un espacio político, sin un espacio de actividad política. Y por eso se creó esa figura, o por lo menos ese fue uno de los motivos que determinaron el que se estableciera la senaduría vitalicia, el crearle un espacio de actividad política. Doctor, en esa misma línea abro el debate y la pregunta también para vos. La senaduría vitalicia, en el contexto en el que se originaba el artículo 189, ¿hay que entender como un derecho o como una obligación de por vida? Francamente no creo que se haya ni siquiera pensado en eso, pensar por la redacción, que soy el primero en decir que fue muy poco feliz de los constituyentes, como un arreglo así, sin pensar todas las consecuencias, en el que sí, sin embargo, está manifiesta por el verbo que se utilizó incluso, como un destino manifiesto marcado para todo expresidente, con, por supuesto, un fuero que se le daba porque iba a ser senador y sin tener que ser sometido a elecciones regularmente. En consecuencia, sin embargo, como dice el doctor Lescano, se lo hubiese también proveído de funciones, sobre todo un sueldo, un salario, de modo de hacerlo un poquito realmente un miembro, si no pleno, tal vez por lo del quórum puede ser, o lo del voto, no sé, si se pensó mucho en esa desfiguración del senador en sí. Figura que no inauguramos en Paraguay, existe en otros países, pero no con esas mutaciones, por no decir transformaciones que hicimos sin mucho éxito. Pero de todas maneras creo que no solamente por lo que se hizo en el 92 y se aplicó y le costó a la gente asimilar, los dos primeros presidentes vinieron, sobre todo Rodríguez, prontamente a asumir esa banca. Y luego cuando algunos sostuvimos que por la forma que se redactó no tendría que tener fueros, un trabajo jurídico en una revista jurídica que no mucha gente le dio importancia, pero que sí yo compartí con un jurista justamente mexicano de la UNON que estaba acá, y me dijo, al no haber función, el privilegio no es una prerrogativa de sangre o de título de nobleza que viene por el cargo que ocupé. En consecuencia tendría solo, forzando el concepto, inmunidad de opinión, porque tenía voz. Sí. En consecuencia, venía o no venía, es insustancial para el órgano que su presencia no altere el quórum, que es lo esencial del fuero, el asegurar el funcionamiento del órgano, no a los integrantes darles como una licencia, como se entiende. Yo soy senador y puedo ir en todas partes, o diputado. Sin embargo, eso no, también es otra de las cosas que se aplica mal acá. En Estados Unidos lo dice la Constitución, yendo y viniendo al Congreso se tiene fuero, de modo a asegurar el órgano que funcione con su debido, con el quórum y no se impida, porque la práctica que venía en la realeza era arrestar unos cuantos legisladores que iban al Congreso y se controlaba qué proyecto que iba a aprobarse o qué moría ahí. Y en esa línea, doctor, ¿pueden aspirar los expresidentes de la República a la senaduría activa según el 189 y su redacción o no? Para mí no, en absoluto, porque justamente se le está dando un destino y por regla fundamental de todo derecho, ¿verdad? En Estado de Derecho, la incompatibilidad. No puedo tener dos funciones simultáneamente, ¿no? Profesor Estigarribia, la participación que tuviste en la Constituyente tiene una interpretación absolutamente diferente a la del doctor Lescano Claude. ¿Era en ese momento el debate impedir que un presidente de la República pueda aspirar a otro cargo? ¿Era cercenarle
como dice Nicanor Duarte Frutos, derechos políticos o no? No, era premiarle de por vida a un expresidente democráticamente electo que terminaba sus funciones. Por esos 2 artículos de la Constitución, dedicamos al tema senaduría vitalicia. El 189 y el 14 de las disposiciones transitorias. El 14 en especial casi para el general Rodríguez, porque dice, será senador vitalicio el que a la fecha de la sanción de esta Constitución se empeñara a ese cargo. No antes, o sea, no a Stroessner. Y el 189 solamente a los que vendrán después. No, efectivamente es un premio de por vida, pero no igual al premio que da el electorado, que te da voz y voto e integras el quórum. ¿Cuál es la diferencia? El senador activo tiene que ser electo cada 5 años. Esta senaduría vitalicia tiene la siguiente peculiaridad, que de alguna manera se tocó acá. No se le dio sueldo, pero ¿por qué? Porque ¿quién te da el sueldo en el presupuesto? Te da el Congreso con el Poder Ejecutivo. ¿Y quiénes asumieron después del primer senador vitalicio? Los enemigos de la mayoría. Los argañistas con los liberales y otros enemigos de Rodríguez. Y después de Guasmosi también. Entonces nunca le dieron sueldo, nunca le dieron oficina. Aún así, Guasmosi hizo activo este cargo, presentando proyectos de ley. Es más, un proyecto de ley sobre el seguro agrícola él tiene presentado. Y digo porque yo investigué sobre el tema y encontré en los antecedentes para presentar un proyecto de ley similar a este. O sea, le dio el contenido. Después también, otro detalle, se votó el desafuero de Rodríguez y se rechazó el desafuero de Rodríguez. Se votó el desafuero de Guasmosi, se rechazó el desafuero de Guasmosi en una sonada de votaciones que un senador entró al baño. ¿Verdad? Comento porque la gente se acuerda. Y después de esto se incluyó el baño dentro del recinto de votación. O sea, para que recuerden nomás. Entonces, efectivamente, tenemos 2 hechos que demuestran que no es honorífico. El tema de los fueros, que se trataban de desaforar. El tema de presentación de proyectos de ley, faltaría el sueldo y faltaría la oficina, que es más, es obligación de este periodo legislativo darle la infraestructura, darle el presupuesto a estos 3 senadores vitalicios. O sea, es como yo puse un ejemplo, es como darle a un niño un juguete a pila sin pila. Le da el juguete, pero no le da la pila, no le da remuneración. De hecho, en toda la Constitución no se establece que se le va a dar sueldo a algún funcionario, pero sí que la gratuidad del trabajo no se presume, está en otro artículo, ¿verdad? Entonces tendríamos que completar esto de forma legislativa, de forma institucional. Pero realmente no es un cargo honorífico y es un cargo para toda la vida. A diferencia, porque se compara con Lugo. Lugo tiene que ser electo cada 5 años. A Lugo le beneficia un vacío constitucional. ¿Por qué? Porque Lugo no tiene la prohibición de ocupar otro cargo público habiendo sido destituido por juicio político. Ahí es donde yo me quedo y honestamente con la interpretación que plantea Nicanor Duarte Frutos. Si algo yo destaco del Nicanor de hoy, a diferencia del Nicanor de aquel momento que era presidente de la República, que se candidató, que fue como para jurar, es que hoy conceptualmente plantea elementos que son interesantes con relación al artículo 189. Y dice Nicanor, si la interpretación fuera la de aquellos que me cercenan derechos políticos y a todos los expresidentes, Lugo no tiene derecho a la senaduría vitalicia, porque mirando la redacción de la Constitución en el artículo 189, salvo que hayan sido destituidos por juicio político, implica que no tiene derecho a siquiera ser senador vitalicio. Y honestamente, no sé qué en ese momento se discutía, pero yo quiero creer en que por lo menos tiene lógica lo que plantea Nicanor. ¿O qué interpretación tienen ustedes? Abro la pregunta para quien quiera tomarla. La redacción del artículo es ilógica en ese sentido, ¿verdad? Porque el expresidente de la República que haya sido destituido en virtud de un juicio político, sin embargo, entonces está habilitado para ocupar la senaduría vitalicia, como es el caso de Lugo. Lo que demuestra esto, lo que dijo el doctor Seal, que realmente no se pensó mucho al redactar el artículo referente a la senaduría vitalicia. Lo que se quería es, como digo, darle un espacio al general Rodríguez, como una gratitud a él por haber, a pesar de que durante muchos años se benefició de la dictadura, finalmente fue quien derrocó a la dictadura. Y bueno,
por eso se hablaba de cierto sentimiento de gratitud hacia él. También se habló de una especie de jubilación para los expresidentes, pero en ningún momento se habló de limitar el poder de los expresidentes. También quería señalar algo que en los precedentes, por ejemplo, la Constitución italiana es uno de los precedentes de este artículo de la senaduría vitalicia, y en ese precedente se admite la renuncia a la senaduría vitalicia. Es el artículo, la Constitución es de 1947 y el artículo específico es el 59. Y en Italia se admite que los expresidentes puedan renunciar. Como lo dijo el doctor Estigarribia, no se trata de un cargo honorífico, porque sería un cargo honorífico bastante peculiar, ¿verdad?, que le permitiría al titular de ese cargo participar en todas las reuniones de la Cámara de Senadores, sesiones ordinarias, extraordinarias, en comisión. No sabía yo que incluso habían presentado proyectos de ley, es decir, que también estaría abierta esa posibilidad. Lo único que tiene restringido el senador vitalicio es el voto. Yo, antes de pasarle la palabra al doctor Estigarribia y al doctor Seal, hoy veía en el Twitter una publicación de Roberto Sosa, periodista del diario ABC Color, doctor, y llevaba al diario de sesiones el momento en el que intervenías respecto a la senaduría vitalicia y las inhabilidades o incompatibilidades. Y quiero, si podemos poner al aire, por favor, como para preguntarle al doctor, porque es lo que se debatía en ese momento en la Convención Nacional. Esto no tiene nada que ver. Es lo que enviaba primeramente en el diario de sesiones. Y parte de lo que se debatía en ese momento. Hay un recuadro que dice: creo que entonces el artículo 191 debemos incluirlo, refundirlo en el artículo 191. Y además agrego un último inciso, el 12. El vicepresidente de la República, entre todos los funcionarios de cierta importancia y que pueden ejercer influencia a través del cargo que desempeñen, el único que está excluido en cuanto a las inhabilidades es el vicepresidente de la República. Por ese motivo lo incluyo en el artículo 12. Al presidente de la República no hay necesidad de incluirlo, porque ya hemos aprobado la senaduría vitalicia, pero sí al vicepresidente. ¿A qué se refería esto, doctor, cuando es una acotación tuya? Sí, lo que pasó es que ya estaba admitida la senaduría vitalicia, ¿verdad? Y se pensaba, porque estábamos circunscriptos a la figura del general Rodríguez, un expresidente con 70 años. Todos pensábamos que todos los expresidentes aceptarían la senaduría vitalicia. Entonces, bueno, no había necesidad de legislar nada más, sino que la idea prevaleciente era que todo expresidente iba a ir a ocupar su cargo como senador vitalicio. Bueno, entonces no había necesidad de legislar, por ejemplo, inhabilidades para los expresidentes. Lo que yo señalaba allí, que eso no acontecía respecto del vicepresidente, que fue una omisión, que al final no se incluyó eso que pedí. Sí tendría que haberse establecido una inhabilidad para el vicepresidente, para ser candidato a senador o a diputado. ¿Lugo puede ser o pudo ser candidato a senador activo o había que impugnar a Fernando Lugo también en su momento, doctor Seal? No, estaban en curso en la norma de que, salvo que hubiese sido destituido por juicio político, que era el caso, dicho sea de paso el primero, en una muy feliz historia política paraguaya, pasamos al récord de los golpes parlamentarios con ese hecho. Sin embargo, creo que no habría ningún problema porque justamente no tenía, y quiero volver un poco sobre el tema honorífico. Honorífico por lo menos se puede entender con dos acepciones.
Honorífico en el sentido que vas a estar solamente allí pro forma, representando algo por ser algo, digamos, del que mereces. Sin embargo, esa norma tiene dos partes en las cuales hay valores de ponderación a esta persona. Uno, no te despidieron por juicio político. Y la otra, fuiste electo democráticamente, porque si no, Stroessner era el primer expresidente que debería ser senador vitalicio. Y el refuerzo de la norma 14 en las transitorias. En consecuencia, era como una dignidad propia del que lo cumplió bien, pero fue electo democráticamente. Por eso no están por eso está González Macchi, por eso no están Federico Franco. O sea, tiene dos atributos que hacen, y en consecuencia te mereces esto, ¿no? Más allá que después de las contradicciones, ¿quién quiere un cargo que no voy a tener voz, que no voy a tener sueldo, que no voy a... Bueno, eso es ya otro cantar, ¿verdad? Quiero ir con Enrique. Antes al doctor Estigarribia le pregunto lo mismo que le planteaba al doctor Lescano Claude. Ese momento de la discusión, cuando decían, ¿lo incluimos o no lo incluimos al presidente? Nadie imaginaba que Stroessner iba a querer o que Rodríguez iba a buscar. ¿Qué estaban debatiendo en ese momento? Y quiero por eso ir a la Constitución del año 92 y el debate de la constituyente, doctor. Es que justamente el doctor Lescano Claude toca el caracú del asunto. No hay necesidad de poner entre las inhabilidades a alguien que tenía un destino inexorable, ser senador vitalicio. Ahí al ser senador vitalicio, él ya tiene incompatibilidad para ser senador activo. Si bien su referencia es básicamente al vicepresidente, pero hace referencia al presidente, ¿por qué? Porque ¿para qué vas a poner una inhabilidad para alguien que va a ser senador vitalicio? Y ahí te marca el destino inexorable, palabra que yo vengo usando hace rato, ¿verdad? Y que ahora me congratulo que el doctor Seal lo diga también, un destino determinado. Destino inexorable del expresidente es ser senador vitalicio. Lo dijo Marito, yo voy a ser senador vitalicio. Lo sabía Nicanor cuando se candidató, cambió después. Lo dijo Cartes. Sí, lo dijo Cartes. Y lo saben todos. Y si no querés ser tan joven senador vitalicio, no te presentes a candidato a presidente. Entonces, esa era la razón. Es más, Carlín Romero Pereira propuso que no sean senadores vitalicios los expresidentes y perdió la votación. Está también en el diario de sesiones, ¿ya? Entonces, es una categoría especial. Es un dignatario que ha ocupado la más alta dignidad de la República, que sería un super senador, un líder con voz pero sin voto, que intervenga en todos los asuntos de Estado en ese Senado. Hay un planteamiento que hace Nicanor que me parece atendible. Nicanor dice, yo no quiero que me regalen sin competir la senaduría vitalicia, porque finalmente eso rompe con el principio de igualdad. El principio de igualdad dice que todos tenemos que competir para poder acceder a un cargo. ¿Por qué a mí me lo van a regalar de por vida? Eso quiero plantearles. Antes quiero ir hasta Enrique, que tiene algunas preguntas también. Enrique. Sí, cuando se habla de destino inexorable, digamos, uno de los términos que se mencionó en los últimos días fue lo de la carga pública, la posibilidad o no de deshacerse de ese destino inexorable como un carácter de carga pública, que fue uno de los argumentos que se leyó. Quiero preguntarle sobre todo al doctor Estigarribia qué piensa al respecto, y también respecto al debate sobre el voto que podía o no llegar a tener en el Parlamento un senador vitalicio. ¿Cuál fue el debate que se dio en las sesiones de la Constituyente en torno a la posibilidad de darle voto y por qué finalmente se decidió no darle voto a el privilegiado senador vitalicio? Justamente la condición de darle voto pasa por haber sido votado. Desde el momento que fue votado y fue electo por el pueblo, tiene derecho también a votar. Pero desde el momento en que es un premio que la Constitución te da, un premio hace que vos no tengas derecho a voto, pero así a tener voz y a estar de por vida. Entonces, esa es una cualidad fundamental. Pero ese no es el contrasentido que plantea Enrique, que sea un premio, pero que no tenés la posibilidad de votar con ese premio. Es como Claro, tener el juguete, pero no tener la pila. Justamente, pero ¿cuál es la el diferencia? sueldo. Pero te lo dan de por vida. Sin embargo, en el otro caso tenés que presentarte cada 5 años. O sea, es una compensación. Claro, Ahí quiero ir más a lo que dice el doctor Seal, que en ese momento como que no hubo mucho tiempo quizá para No el hubo debate. mucho debate tampoco. No No se hubo puede mucho debate. renunciar. No se puede renunciar, no se establece. Es más, el criterio del Senado es que es irrenunciable. Y voy a decir por qué. Es irrenunciable porque Nicanor renunció y se le rechazó la renuncia por resolución 61 del 28 de agosto del 2008, resolución firme ejecutorial, se le notificó a Nicanor. Y después en el 2013 Nicanor renuncia otra vez, pero renuncia 5 años después que se le aceptó y se le notificó.
es irrenunciable, porque nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución de Italia, no prevé la posibilidad de la renuncia. Me dieron Entonces, permiso para ser embajador, dice Nicanor. Pero, sí, pero ¿cómo le va a dar permiso a alguien que no asumió? Si Nicanor hubiera jurado como senador vitalicio, hubiera sido investido de la condición, sí había que hacer referencia y darle permiso para embajador. Parece Como que no estamos de Nicanor acuerdo, nunca doctor juró, Pero Nicanor nunca juró, no, nunca fue senador vitalicio realmente. el Senado le dio el acuerdo al presidente de la República para nombrarlo embajador en la Argentina. Entonces, Sí, pero le dio el ¿cómo va acuerdo a un entender? senador que nunca juró. Entonces, como nunca juró, no fue investido, no Pero fue está- incorporado como tal, entonces no hay por qué darle permiso. No hay Sí, por qué hacer pero referencia. el Senado admitió al darle el acuerdo para ser nombrado como embajador ante la Argentina, ya admitió en forma implícita de que se podía renunciar a la senaduría vitalicia. Pero- Además, que en un Estado de Derecho afirmar que uno no puede renunciar a un cargo, a mí me parece absurdo. No hay cargo al cual uno no pueda renunciar en un Estado de Derecho. Solamente uno es, qué sé yo, sacerdote en la Iglesia Católica, rabino, y no puede irse por toda la vida, pero en un Estado de Derecho eso es impensable. Podría parecer absurdo, pero como la Constitución no establece esa posibilidad, el Senado entendió que tenía que rechazar esa renuncia y lo hizo. Y se equivocó el Senado. Podría parecer absurdo, pero como la Constitución no establece eso, debe mantenerse esa posición. Yo comparto la teoría del absurdo, pero prevalece la Constitución. Doctor Seal, visto esto que hoy se está planteando, lo que dice respecto a lo que le parece absurdo Lescano Claude, ¿se puede establecer un cargo de por vida para alguien dentro de un Estado social de derecho que respeta las libertades humanas? ¿Se puede establecer que de por vida el doctor Seal tenga que ser profesor de la Católica, por ejemplo? Y si en dieta. También. No, me parece que realmente en un Estado de Derecho, salvo como los casos que citó él, no cabría la figura de imponerle a alguien en el sentido de no poder ser renunciado. De hecho, más importante que ya que estamos en implícito, de hecho lo renunciaron prácticamente. Guasmosi hizo un leal esfuerzo, inclusive con lo que estaba mencionando acá recién el doctor Tierribia, de darle cierta entidad, pero no estamos hablando de Cubas, que también está en curso en aquello de que renunció, pero había un juicio político, pero no fue hallado culpable y no le interesó y ni intentó, creo que fue una vez, después no fue y ya se acabó. Y sin embargo, y Rodríguez otro tanto, después ya se enfermó, etcétera. El que más cumplió, digamos, en ese sentido, trató de darle alguna entidad, fue el más leal, digamos, a la Constitución, dicho sea de paso, porque vos sabés las reglas que te metés, dice bien en la Constitución, te metés a presidente, sabés lo que te viene después. O sea, nadie está obligado a aceptar la claro. competencia por la presidencia Así mismo. sin saber que después le espera la senaduría Por vitalicia. supuesto. Esa es una regla injusta, es absurda, tal cosa, pero estamos en el partido, vamos a cambiar la regla, en pleno partido, vamos a cambiar, después, y en la próxima elección sí, como no. Pero y la cuestión, la idea es carga pública, pero una carga pública vitalicia es absurda. ¿Cómo uno va a tener una carga pública de desempeñar un cargo sin remuneración y se va a considerar que es carga? La carga pública, pues, tiene que tener una duración limitada. Todas las cargas públicas, ¿verdad?, tienen de un día, de unos pocos días, de una actividad limitada, pero estar obligado a ocupar un cargo sin posibilidad de ocupar ningún otro cargo público y por toda la vida es, no sé. Yo ahí nomás hago también un planteamiento que lo vengo haciendo ya hace unos días. Respecto a cercenar derechos políticos, fundamentalmente. Yo tengo 30 años de edad y con 30 años de edad no podría competir para el Senado, aunque represente por la edad a la mayor parte de la población paraguaya, que tiene entre 18 y 30 años. Me parece un absurdo, sí me parece un absurdo. Me parece que presentándome o cualquier Soledad Núñez, presentándose, podría tener la legitimidad del voto popular y hasta ganar unas elecciones, pero eso
a sabiendas que en aquel entonces respondía a algo lo de los 35 años, podría pasar por encima la disposición constitucional por el hecho de que me eligió la gente cercenando un derecho político, un artículo constitucional? No sé si estoy forzando una interpretación o puede aplicarse efectivamente esa interpretación. Porque me cercena un derecho y le cercena parte mayoritaria de la población paraguaya, pero yo sé que eso dice la Constitución. Si quisiera competir, debería cambiarla en todo caso, ¿o no? Por supuesto que habría que cambiarla si hubiese una mayoría vinculante de los órganos encargados de reformar la ley y lo que sean, el presidente y todos están de acuerdo y se sanciona una ley en ese sentido. Pero, cuidado, si toca un artículo constitucional, solamente reforma mediante, y sería bastante razonable el argumento que planteas. Casualmente es el sector, el fragmento de la población que realmente es más dominante y es el que realmente podría ser. ¿Por qué se cercena esa edad? Y no tiene derecho a representación parlamentaria en el Senado, por ejemplo. Hoy esa normativa me parece que es vetusta, ya está vieja, desfasada, pero No, es lo que dice la norma. Esa norma viene de Roma, de alguna manera, del Senado, viene de los señores, que eran los mayores, ¿verdad? Y es cierto lo que voy a decir, porque con esa teoría entonces los jóvenes pueden decir el pueblo tiene que decir otra cosa, porque es el discurso de Nicanor, ¿verdad? El pueblo me votó a pesar de que fue habilitado para un cargo que no podía asumir, ¿verdad? Es muy interesante eso, pero tiene su antecedente. Hoy en día se podría revisar en una reforma constitucional porque se basa también en darle protagonismo político a la mayor franja de la población. Claro. Pone un ejemplo muy válido, pero también, así como es válido, la Constitución no prevé. Entonces, dura lec, sed de lec. Lo mismo, aunque parezca absurdo, se aplica a la No Constitución. está muy de acuerdo, doctor No, Mecano. la verdad que el derecho funciona sobre la base de presunciones, por ejemplo, para establecer edades, porque si no llegaríamos al extremo de declarar, por ejemplo, mayor de edad a una persona que tenga 12 años. Es decir, se fija una edad en que se presume que la persona tiene la suficiente preparación, la suficiente madurez. Por ejemplo, entonces por eso, por ejemplo, la mayoría de edad ha ido bajando de 22 años a 20, a 18, en algunos países incluso 16. Bueno, y también para los cargos se establece una edad mínima, presumiendo que la persona ya tendría la madurez, fundamentalmente es la madurez para el desempeño de esos cargos. Y en algunos casos también se exigen otros requisitos de una preparación específica, pero en cuanto a la edad, yo creo que está vinculado con el tema de la madurez. Puede ser, verdaderamente puede ocurrir que una persona que tenga 40 años no tenga incluso la suficiente madurez para ser, por ejemplo, senador, y en otro caso alguien que tiene 30 ya tenga la suficiente madurez para ocupar ese cargo. Pero el derecho funciona sobre presunciones y entonces se establecen determinadas edades e incluso de acuerdo con la época. Por ejemplo, antes la edad predominante para ser presidente de la República eran 45 años. Eso después fue bajando a 40. Hoy nuestra Constitución tiene la exigencia de 35. Hay otras constituciones que exigen 30 para ser presidente de la República. Pero eso es algo que varía. Mi planteamiento nomás, doctor, es en la línea de la absurdidad. Y por más que algo responda a lo absurdo, si finalmente es lo que está escrito, yo no puedo modificar eso que está escrito porque me parece absurdo. A mí me parece absurda hoy la idea planteada de que Fernando Lugo pueda ser senador activo. Me parece absurda esa idea porque fue destituido por la vía del juicio político. Pero sin embargo, ni siquiera el Partido Colorado lo impugnó en su momento, lo impugnó ahora Pancop. Y cuando se lo planteo a Nicanor Duarte Frutos, me dice él, sí, porque nosotros creemos en la lógica en que la gente debe elegir democráticamente y que la gente decida. Y el que la gente decida llevó a que Fernando Lugo en su momento vaya con cartas de la mano para la enmienda, porque a pesar del impedimento constitucional que tenía, decía que la gente decida, y eso es mucho más democrático a que lo decidamos legisladores. Pero no prosperó porque era una barrera constitucional que tenía. Por más que parezca democrático el que la gente decida,
Si hay un impedimento expreso de la Constitución escrito, hay que respetarlo y cambiarlo por la vía que haya que cambiar, sea reforma o sea enmienda, Así ¿o no? mismo, así mismo. Sí, pero en lo que se refiere a la senaduría vitalicia, y yo quiero repetir, porque si no aparece como que estoy a favor de Cartes o de Duarte Frutos, y me parece que no, y fundamentalmente quizá es también un punto que hay que señalar, el resultado práctico de esta cuestión. Yo creo que se ha puesto esto como un tema demasiado, o sea, extraordinariamente importante, y no lo es. No es una violación constitucional de mucha trascendencia. Aquí el resultado práctico es o que estén Cartes y Duarte Frutos en el Senado o que esté Gusinski y Friedman. Y con eso no cambia nada. Es prácticamente, ese es el resultado práctico. Fundamentalmente uno de los medios ABC es el que ha instalado este tema como gran discusión constitucional, que va a conducir incluso a un quiebre, o como dice quiebre, o quiebra constitucional. Y no es el tema, este no es un tema, sino ¿qué cambia con que estén ellos dos o estén los otros? Doctor, Yo creo que a mí son, me deja un poco preocupado algunos cuando son, se dice cambia que mucho. es una violación constitucional sin mucha trascendencia. sin mucha. Si es una violación, es una violación. No, pero hay que tener en cuenta acá las grandes violaciones constitucionales fueron lo que se llamó juicio político a Lugo, el juicio a Curuguatú, por ejemplo, ese juicio con las violaciones de todas las garantías constitucionales. Esas son violaciones constitucionales importantes. Esto es algo intrascendente por el resultado. El resultado va a ser que Cartes y Duarte y Frutos estén en el Senado o estén Gusinski o Friedman. ¿Y qué cambia para el Senado? ¿Va a ser mejor la representación del Senado? Eso le interesa a las clases medias, a la clase popular, le interesa eso. ¿Le va a afectar algo? De ninguna Nada. manera. Yo creo que es grave, pero si me permitís, es grave, disiento profundamente con el doctor. Vamos a tener 2 senadores Mau o truchos y una ley sancionada como se aprobó hace poco el tratado Macri Cartes, por ejemplo, por 2 votos, la inseguridad jurídica va a aumentar, se van a impugnar leyes, tratados internacionales, designaciones con acuerdo del Senado, directores de entes, embajadores, donde intervengan estos señores, la inseguridad jurídica va a ser mayor, se va a poner en duda la legitimidad de las decisiones del Senado por la presencia de 2 señores que por la Constitución no pueden estar ahí. Es una violación constitucional bastante importante, grave, y no creo que se pueda adjudicar a un medio nomás. O sea, creo no que es de usted- menor trascendencia No, la no es de violación menor trascendencia constitucional. de ninguna manera. Las consecuencias van a ser gravísimas para Paraguay. Hoy tenemos un alto grado de inseguridad jurídica como consecuencia de una justicia que no funciona como corresponde. Y hoy o ayer leí en un periódico eso que decían economistas, ¿verdad? Entonces, no, es que se nos ocurre. Doctor. Y la inseguridad va a ser muy superior. Doctor Seal. Sí, que hablando de eso, comparto plenamente la tragedia más que judicial que significa lo de Curuguatú. Creo que por supuesto es un escándalo, es una masacre totalmente que va a explotar, va a traer consecuencias. Por supuesto que no se puede comparar con la dimensión de eso. Pero sin embargo, quiero nomás decirle al doctor Lescano que también este señor que le gusta por lo visto buscar circuitos a la ley, también nos tuvo en vilo y precipitó gracias a esa campaña nacional a Lugo en el 2006-2007 con su berretín de ser presidente del Partido Colorado al mismo tiempo de borrar la incompatibilidad que tenía la propia Constitución, ¿o no? Y fue todo un tema nacional, el tema de por 5 minutos que va a ocupar, o sea, y teóricamente nació uno Lugo. mira... Ahí nació Lugo y nació la coalición. Sí, señor. Y es una consecuencia, vos decís, pero ¿qué cosa? No, sin embargo, yo aprecio eso que hizo entonces, como en otras veces, pocas lamentablemente la ciudadanía, cuando se plantó de alguien que quiere cambiar la regla para su propio beneficio, figuración, ambición o lo que sea. O sea que tiene su entidad, no es una cuestión baladí. Y por supuesto saber que si cree que es así, perfecto que se opere el camino de la reforma y se cambie. Ni más ni menos que esa grosería que se puso en la Constitución paraguaya, la única del mundo que era ciudadano paraguayo si residías acá. Y podía haber sido el mejor candidato a presidente, pero tu pecado es que te fuiste para exilarse a la Argentina económicamente y no podía hacerlo. Y que de prepo íbamos a venir y decir, vamos, todos los votos, y no, cambiar la Constitución y después, como se hizo en la enmienda.
O sea que cuidado con ese asunto. Está no en un reglamento, está en la Constitución y hay que cumplirla. Hasta entonces los 35 van a ser para senador. Ojalá haya conciencia y se cambie. Pero cuidado esa cuestión. Y la propia movilización social fue la que lo precipitó a Lugo. ¿Te acuerdan? O sea, no fue una violación menor, digamos. Claro, pero si uno la mira en tu Congreso Internacional, vos hablabas como para decir, ¿qué es lo que dice eso? Pero en el sistema parlamentario, y puede ser en un presidencialista, pero disculpame, está en mi Constitución, la incompatibilidad absoluta, cargo público, privado, remunerado o no, decía. En consecuencia, y uno diría, ¿cuál es la importancia que sea presidente del Partido Colorado? Sin embargo, ¿qué pasó? Prácticamente ahí llegó el eclipse de él después de haber fracasado con la enmienda, con esto mismo, que también era forzar el texto de la Constitución. Igual seguir creyendo, doctor, que es menor. Sí, estoy convencido. Fundamentalmente lo que yo quería preguntarle acá a los compañeros es si creen que el Senado va a cambiar en cuanto a su calidad, porque estén unos u otros. Yo los veo algunos más agresivos, a los otros más mansos. Pero después, aparte de esa diferencia, el pensamiento son gente de un pensamiento conservador, tanto Carter como Duarte Fruto, y que lo mismo que Gusinski y Friedman. O sea, no ¿Y veo eso crees que es determinante para sea decidir respecto al 181? No, el resultado práctico es el que veo, que el resultado práctico no sirve de mucho. No sirve que estén unos u otros. No va a cambiar la calidad del Senado. El Senado tiene una baja calidad y bueno, y esa va a seguir igual, estén unos u otros. Es decir, para la gente, para clase media, para clases populares, este es un debate que nos interesa, que es un debate que está instalado por los medios masivos de comunicación como un gran quiebre institucional. Y no es eso. En esa línea, quiero plantear lo que hoy está pasando ya en el Senado y se tendrá que resolver. Porque ahí hay diferentes interpretaciones. Silvio Velar dice, yo no voy a seguir el mismo camino que siguió Lugo y yo voy a poner el dictamen que fuera, la resolución que fuera, a conocimiento del Pleno y el Pleno va a tener que decidir. Lo primero, el juramento de Mirta Gusinski y de Rodolfo Friedman puede considerarse un juramento válido, sin cuestionamientos, y pueden ser considerados senadores plenos ambos o no. Dejo la pregunta. Sí. Aplicación del artículo 10 del reglamento interno vigente del Senado, amparado por el 190 de la Constitución, artículo 161 del Código Electoral y dentro de las atribuciones del Lugo por el 41 del reglamento interno. Sí, porque habla de los senadores excluidos. ¿Y por qué le excluyó Lugo a los dos? Por la incompatibilidad que tienen los dos de ser senadores activos. Excluido y se incorporará al siguiente titular. No dice proclamado. Siguiente titular, Mirta Gusinski. Siguiente titular, siguiente titular, Friedman. Después siguiente titular, Mirta Gusinski. Entonces, bien incorporados. Es el único acto que se toma juramento por parte del presidente, porque sale, después ya a partir de ahí el Pleno. Plenamente válido. Así mismo, creo que además conectado con la presencia del incurso que sí, todo el mundo creyó que iba a venir a disputar, iba a levantar la mano, iba a pedir la palabra, sin embargo, evidentemente no lo hizo, cuidado que son actos propios, está consistiendo ese juramento, ni amagó levantar, se le paró por respeto, lo que sea, pero no hubo un juramento paralelo para debatir o algo, decir qué hacemos, ni planteó, porque había sido hasta la jugada que iban a hacer el 30 de junio, la primera sesión ya teóricamente de los nuevos legisladores que recién entran el 1 de julio. Hoy, Novaes o cualquier otro juez pueden enviar el mandato que fuera, pero ellos son senadores plenos. Sí, señor. Yo creo que sí. Doctor Lescano Claudia. Yo creo que es equivocado el procedimiento, a pesar de que el doctor Estigarribia haya sido senador. Yo creo que a partir de la Constitución de 1992, la proclamación, es decir, el decir quiénes son senadores electos y proclamados, lo hace la justicia electoral. Ya no lo hacen las cámaras, lo tiene que hacer la justicia electoral. Y lo que se hizo en este caso es decidir que en vez de Cartes y de Duarte Fruto, que eran senadores declarados, o sea, proclamados, que sean otros. En definitiva, la Cámara de Senadores es lo que juzgó los títulos de dos de sus miembros,
que asumieron ahora, ¿verdad? Y eso ya no le corresponde de acuerdo con la Constitución de 1992. ¿Y ese es un acto nulo o anulable? Es un acto nulo, ¿verdad? Un acto, yo creo que no pueden, porque solamente los proclamados son los que pueden asumir las bancas. Y esa determinación la hace la justicia electoral desde 1992. Antes lo hacían las cámaras. O sea, jurídicamente hoy ni Mirta Bucinski ni Rodolfo Friedman son senadores. Y se tendría que considerar así. Yo quiero hacer una observación. Ese artículo 10 está plenamente vigente. Y es cierto, el reglamento es de 1968, pero ha sido ajustado a la Constitución de 1992 por resoluciones posteriores que integran este librito que se le entrega a todos los senadores. Y justamente el artículo 10 está vigente, pues no tuvo ninguna modificación. Sin embargo, el 11 ya tiene la modificación y acá tiene una iluminación acá al costado. Entonces, lamentablemente la cámara no sé si puede enfocar. El 11 sí tiene modificación, el 10 no. Otro artículo sí, el 8 sí tiene modificación. Por eso el artículo 7, del cual están hablando Beto Velar y otro, no se aplica. Porque dice el artículo, senador, que no se haya incorporado el 31 de marzo y no se puede incorporar ni Duarte Frutos ni Cartes porque ellos no pueden ser senadores activos, entonces no aplica. Así que el 10º se aplica plenamente y son plenamente senadores válidos. Y traje justamente en este ejemplar porque atrás están las resoluciones. Si ven, me gustaría que vea la cámara, por ejemplo, resolución tal, dice. Esta resolución está incorporada al reglamento interno. O sea, es como un código civil que fue parchado por leyes. No se hizo la reforma total del reglamento interno. Yo presidí esa comisión, no se aprobó nunca un nuevo reglamento, pero es un reglamento parchado y modificado a la luz de la Constitución de 1992. Y este artículo rige. El doctor Seal había ido incluso un poco más, me compartió el doctor Seal un escrito donde decía que lo que dictaminó Novaes no tenía ningún valor, porque finalmente incluso se basó en normas que ya estaban derogadas, no corrió traslado a la otra parte. Hay todo un proceso que no se hizo y por lo que justificabas la actuación que tuvo Lugo. Es una defecio de amparo. O sea, una jueza tiene que conocer el derecho. Una norma de 1999 no es reciente, sino del 95, derogada, que se llamaba en el código anterior, en ese artículo, sentencia inmediata. Esa norma fue derogada por inconstitucional. Quiere decir que yo vengo y te denuncio a las 7 de la mañana de tal cosa, el juez da un amparo y me notifican a la persona supuestamente perpetradora de eso con una sentencia ya. De sentencia que por otro lado del da lo que es descalificante absoluta del amparo, que es no indicar exactamente qué medidas adoptar. Solamente dice hacer lugar al amparo tal circunstancia y después al final dice notifíquese y archívese, ¿cómo es? Ofíciese. En ningún momento dice cómo le ordena un artículo específico que se llama contenido de la sentencia del amparo, dice. Debe necesariamente decir, por supuesto, hace lugar o no hace lugar, y en el artículo, el numeral 2 del mismo artículo, expresa exactamente que debe decir el juez, el magistrado, qué se hace o qué se deja de hacer con total concreción y detalle de lo que debe ser. Que es una de las cosas que, entre paréntesis, siempre yo recomiendo, miren bien el amparo antes que la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad te va después de 4 años y te sale, es inconstitucional el artículo, véase usted con su resolución. En cambio, esta te dice, la propedéutica del juez te dice, y este es tu remedio, te da la llave en mano para la violación constitucional que se trate. ¿Compartís esa interpretación, doctor? Con respecto al amparo en particular y la forma de tramitar el amparo. Sí, yo estoy de acuerdo en que hubo irregularidades, es decir, no fue el trámite que normalmente se da un amparo, pero cuando uno tiene una resolución judicial, yo creo que hay que cumplirla y después impugnarla, ¿verdad? Lo mismo en el caso de las sentencias de la Corte Suprema o del Tribunal Superior de Justicia Electoral, uno puede no compartir, pero no porque no comparta, no cumple esa sentencia o de la Corte o del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque si no esto sería un caos. Hoy Mirta Bucinski y Rodolfo Friedman están sentados, les permitieron votar, elegir mesa directiva, elegir absolutamente todo lo que se podía elegir. Nadie levantó la mano, nadie dijo este acto es nulo, nadie reclamó nada en ningún momento, corrió. Sí, el que habló en un momento determinado fue Óscar Salomón diciéndole a Lugo como que quería intervenir y decir más y acota diciendo este es un acto de juramento, acá no hay debate de nada.
y continúa Lugo posteriormente. Pero presidió Silvio Velar y dejó que elija al resto de los integrantes de la mesa directiva. Presidió también Luis Castiglioni, no presentó el amparo en cuestión y en debate. Hoy, ¿cómo sacar, si habría que forzar incluso la interpretación, si hubiera que forzar la interpretación, a Ušinski y a Rodolfo Friedman? ¿Y de dónde sacar la norma que nos diga quienes deben entrar son Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes y no los suplentes? Le pregunto al doctor Estigarribia de entrada. El Pleno del Senado no tiene facultad para declarar la nulidad de ese acto de Lugo. No puede declarar nulo, primero. Segundo, en la hipótesis de que se aplique el famoso artículo 23, el que habló el doctor Seal, o estatuto 23 le decimos otro que la mayoría manda, suponiendo que la sustituyan a la señora Ušinski o al señor Friedman por el procedimiento de pérdida de investidura, que es el único que podría caber constitucionalmente, no hay causales primero. Pero si por una barbaridad fabrican causales y los destituyen, se incorpora al suplente. Ya no se incorpora Duarte Frutos, ni después del 16 de agosto tampoco Cartes, porque los dos tienen el artículo 189 y no entran en el mecanismo de sucesión de esos titulares. Son dos titulares que tendrían que ser sustituidos por el suplente. Así que bajo ningún punto de vista le pueden privar a ellos, salvo que se aplique esa mayoría de 23, y si le privan, entran los suplentes. Ya no entra Duarte Frutos ni el día de mañana Cartes. Y si se aplica la teoría de la nulidad de un acto que nunca existió, como decía el doctor Lescano Claude. Y sería una barbaridad como aquella presidencia del Senado a cargo de Velázquez y esos 23 que fueron a una sala. Sería una barbaridad de este Senado. Con el efecto colateral de que meterían 2 senadores MAU y no meterían a los suplentes que sí serían los legítimos para sustituir a esos titulares. Doctor Seal. Comparto el análisis que está haciendo él y yo te agregaría nada más que este ya ha sido un camino como lo de Nicanor atropellando la Constitución en el 2008, también aquella vez se defendió de la misma forma, o sea, frente a los argumentos del doctor Lescano, con la decisión que tomó el Senado y concretamente la resolución del doctor Sayer, entonces presidente, inclusive una resolución, una sentencia de la Corte ordenándole que tal cosa que quedó prácticamente en la nada porque nunca se le dio cumplimiento a lo que le pedía la Corte de que él podía ser senador vía coste, que en esa época no lo declaró así, sencillamente dijo, le corresponde a Césped. ¿Y qué pasó? Al final prácticamente, digamos, el 23 en el sentido de el cuerpo nadie se molestó, así como cuando describiste esas circunstancias del 30 y del primero y todas las sesiones de entonces que tuvieron. En el sentido, pasó por el tema, no tenemos los votos. Doctor Lescano Claude, ¿cómo hacer para sacar a Ušinski y para sacar a Rodolfo Friedman? ¿Y de qué norma nos tomamos para decir que quienes corresponden o quienes deberían estar ahí son Cartes y Duarte Frutos? Bueno, la verdad que yo no pensé mucho en el tema y yo creo que va a ser resuelto en forma política y con ese resultado práctico que señalé. Personalmente me da la distinción, la discusión que yo hago es solamente de carácter jurídico. En cuanto al resultado práctico es igual, son conservadores, un cambio de conservadores por otros conservadores, unos más bravos, otros más mansos y nada más. O sea que no pensé mucho en cómo se va a resolver y pienso que se va a resolver políticamente. Pero ¿no ves hoy una salida o no pensaste en una salida jurídica, decís, doctor? No, y creo que se hizo en forma imprudente, en forma que no era la que correspondía. Y pues bueno, creo que se tiene que buscar una forma también política en que quizá van a prevalecer las mayorías. Si se alcanzan las mayorías, entonces entrarán Duarte Frutos y Cartes, y si no, quedarán los otros dos. Por último, en una última ronda, sacar a Ušinski y permitir que entre Nicanor Duarte Frutos, que jure Nicanor Duarte Frutos, es abrir la puerta sin ningún impedimento para que Cartes saque a Rodolfo Friedman e ingrese y se siente como senador activo. Tal cual. Si le dejan jurar a Nicanor, el día de mañana tienen que dejarle jurar a Cartes. Y le agrego más. Oficialmente pasamos a ser una república bananera. Doctor Seal. Lo de si recién somos una república
jurídica constitucionalmente banadera, creo que ya hace rato. Porque realmente pasa en gran parte por la falta de credibilidad de las instituciones. Fíjate que estuvimos hablando de los hechos del 31 de marzo, que se plantearon, todo el mundo recurrió a la Corte en auxilio. ¿Qué encontraron? Quienes fueron desplazados por una presidencia paralela que se atribuyó, se arrogó, abusó, violó, hicieron la sesión Mao, todo eso. Se presentó una inconstitucionalidad fantásticamente documentada por PETA y todos. Yo leí la cosa impecable. ¿La Corte qué dijo ante ese atropello? Eso fue un salvajismo, un patoteo en el Senado. ¿Qué dijo la Corte? Esa es la Corte que tenemos, que no invocó las normas de la Constitución que se violó. Después de tardar un año, lo que dijo la Corte Suprema. Ustedes tienen a este señor que le dicen que por senador vitalicio no puede ser candidato, y la Corte se pronuncia como un mes después de las elecciones. Este es un país en serio, o sea, imagínate si con eso tuvieran los catalanes una Corte Suprema que se pronuncia ahora recién si pueden ir a la elección para la independencia de octubre pasado del 2016. Por favor, no tiene sentido. La Corte se reúne porque hay una urgencia, una inminencia, un hecho, y por lo mismo para la justicia electoral. Doctor Lescano Claude, ¿esto abre la puerta si finalmente operaran así con Gusinski para que jure Nicanor Duarte Frutos y que jure después Horacio Cartes? Sí, claramente, si es que se admite a Duarte Frutos, indudablemente que después del 15 de agosto se va a tener que admitir a Cartes. Eso es indudable. Les agradezco mucho por estar con nosotros. Disfruté este programa porque nos dimos el tiempo suficiente para debatir y creo que cada uno lo hizo de manera respetuosa para con las opiniones de los demás. Así que muchísimas gracias al doctor Lescano Claude, al doctor Seal y al doctor Hugo Estigarribia. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con la parte final de esta edición de AE.